Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto poder saludarlos ya de manera presencial. Hoy, 25 de julio, empezamos 8:35, pues dándole un espacio a los estudiantes que poco a poco se han ido incorporando. Ya estamos acá 51 personas, pues es muy grato poder estar con ustedes en esta primera videoconferencia en nuestro curso Habilidades Comunicativas. Espero pues que se vayan incorporando muchas más personas a lo largo pues de esta jornada. Entonces creo que ya nos hemos venido conociendo durante estas 2 primeras semanas que hemos venido trabajando. Entonces el propósito del día de hoy, vamos a hacer una introducción general al curso y vamos a ver los primeros temas que tenemos para esta semana, algunas especificaciones de las actividades y al final daré un espacio para las preguntas que ustedes tengan y que haya lugar en este momento. Algunos pequeños lineamientos a tener en cuenta por parte de todos para que podamos tener una sesión muy óptima y eficiente en función del tiempo y de la explicación que les traigo para hoy. Lo primero es pedirles que por favor todos silencien sus micrófonos. Yo lo tuve que hacer porque algunas personas los estaban activando y sus cámaras, porque pues esto nos distrae a algunas personas. Entonces es muy importante que todos por favor tengan cerradas sus cámaras y sus micrófonos. Bueno, lo segundo es que las preguntas las vamos a hacer al final, porque yo comparto la pantalla y luego voy a ir viendo pues las intervenciones que ustedes hacen y eso me distrae un poco. Entonces les agradezco mucho que en el momento en el que ya yo dé el espacio a las preguntas, pues haremos las respectivas preguntas. Y tercero, vamos a tratar temas directamente del curso. Si ustedes tienen alguna pregunta orientada a algo académico, alguna novedad que han tenido en la plataforma, alguna solicitud, inquietud, queja o reclamo, o felicitación, con mucho gusto me pueden escribir al foro de dudas e inquietudes, o si lo quieres hacer un poco más privado, me mandas un correo electrónico, pero lo hago porque muchas veces estos espacios se dan para otras manifestaciones que ustedes tienen, que si bien son importantes, debemos darle, como lo menciono, otro espacio. Bueno, entonces esas son como algunas normas para que podamos empezar. Creo que Luis Carlos me dice que tiene problemas de audio. Ya un compañero César Duval le está dando ahí orientaciones. Los demás espero que me estén escuchando bien. Entonces voy a cerrar mi cámara en este momento y les voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar entonces con nuestra presentación. Bueno, entonces voy a pedirle el favor aquí, permítanme un segundo, quiero que me confirme. Le voy a pedir el favor en este momento a Duban, César Duban está acá conectado. ¿Me confirmas por favor si estás viendo la pantalla? O Steven, si están viendo la pantalla, por favor. Ok, perfecto. John, Ángel y César que me confirmaron. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar aquí. Espérame un segundo. Cerramos este chat. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a iniciar, como les mencionaba, con la sesión que les traigo para el día de hoy. Ya ustedes me conocieron, ya hemos tenido la oportunidad de interactuar en diferentes espacios y también he tenido la oportunidad de conocerlos. La mayoría de ustedes estuvieron conmigo en el curso de introducción, compartiendo aspectos muy valiosos a nivel personal, a nivel laboral, y pues esto hace que ya hayamos tenido un espacio pues para conocernos. Bueno, después de este saludo, entonces, como les comentaba, vamos a tener una agenda un poco nutrida. El propósito es que estamos terminando 9:35 porque pues no puedo pasarme los 60 minutos que tengo establecidos para la videoconferencia, respetando pues el tiempo de ustedes, las otras actividades que tengan definidas y pues también el tiempo que nos da la IO digital para esta videoconferencia. Entonces, ya tenemos aquí pues los temas que vamos a ir desarrollando. Y como les mencionaba, al final habrá un espacio para que ustedes puedan hacer las respectivas preguntas. Es muy importante que todos hayan ingresado a la plataforma y en la primera semana que tuvimos, desde el pasado 15 de julio, que ustedes hayan podido revisar
la carta descriptiva, la guía didáctica del curso. Recuerden que estos dos documentos son nuestra carta de navegación para el óptimo desarrollo del curso, donde ustedes van a encontrar, como les explicaba en el video que les grabé la semana pasada, ustedes van a encontrar allí los objetivos del curso, van a encontrar los temas, las actividades, las fechas de entrega, el porcentaje de valoración de cada una de esas actividades y asimismo van a encontrar el material de referencia que pueden consultar. Entonces yo los invito a quienes todavía no han consultado un poco esto, eh, a que lo revisen porque es muy importante, porque muchas veces estamos un poco como perdidos en el ser del curso y es porque no hemos leído estos dos documentos, son muy cortos, son muy sencillos, entonces para que por favor los vayamos revisando. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El curso de habilidades comunicativas es un curso transversal para todos los programas académicos del área digital, es decir, todos los estudiantes de programas tecnológicos, profesionales o de especialización van a ver este curso. ¿Qué es lo que busca este curso? Brindarles a ustedes diferentes elementos que les permita fortalecer sus destrezas a nivel comunicativo, en 4 procesos principalmente, en el proceso de escucha, de habla, de lectura y escritura. Entonces, fíjense que esta primera semana de temas ya propiamente dichos del curso, hemos visto lo que son los elementos del proceso comunicativo y los principales elementos para una escucha activa, ¿cierto? Esos han sido los dos primeros objetivos que hemos empezado a trabajar durante esta semana del curso. Vamos a trabajar también la importancia de reconocer el buen uso de la lengua y la comunicación cortés en las redes sociales y en los foros. Esto es muy importante para todos, puede ser un tema que algunos mencionen que es algo muy básico, que es algo que conocemos, pero fíjense cómo cada uno de nosotros en algún momento, en alguna interacción comunicativa que tenemos, eh, a veces somos un poco fuertes en la forma en la que escribimos, en la forma en la que nos manifestamos en un foro, en un chat, cuando enviamos un correo electrónico. Entonces vamos a trabajar un poco estos temas también allí. Vamos a hablar un poco de los procesos que tienen que ver o de los elementos determinantes de la comprensión y producción del discurso oral. Eh, y vamos a trabajar también lo que hace referencia al proceso de la escritura, porque esto es muy importante para todos nosotros. Muchos de ustedes ya tienen una formación de base a nivel profesional, porque pues ya me lo han contado a través del foro de presentación y también la IU Digital nos ha contado un poco también de las características de ustedes, pero muchos de nosotros tenemos algunas dificultades muy importantes a nivel de comprensión de lectura y a nivel de proceso escrito. Y esto uno lo ve reflejado, por ejemplo, cuando se da una indicación para hacer una actividad y uno identifica que la persona está entregando de otra forma la actividad, es decir, no comprendimos muy bien la instrucción que nos están dando. Entonces, también en este curso vamos a hablar un poco de esos temas de comprensión de lectura, producción escrita, para que de esa manera podamos tener una mejor competencia comunicativa en cada uno de estos procesos de escucha, de habla, de lectura y de escritura. Entonces, esto es a manera general lo que vamos a ver a lo largo de estas 8 semanas en nuestro curso. Vamos a empezar entonces a ver un poco acá, permítame, ya, perfecto, ahora sí. Entonces, vamos a empezar hablando del tema de las habilidades comunicativas, pero yo no quiero hacer esto magistral, no quiero hacer esto en la que empiezo a hablarles de una serie de autores y de teorías, desde la psicología, la educación, de esto en torno a las habilidades comunicativas. Lo que yo busco es que cada uno de ustedes construya de manera paralela conmigo, o más que construir, le demos una respuesta a estas 5 preguntas orientadoras que yo les plasmo hoy en esta primera sesión del curso. Hoy no vamos a hablar ni de qué es la comunicación ni de qué son las habilidades comunicativas. Seguramente ustedes ya han leído el material del curso, ya leyeron qué son las habilidades comunicativas. Muchos de nosotros hemos hablado de la comunicación desde que estamos en básica primaria, donde nos enseñaron los elementos de la comunicación, ¿cierto? Pero aquí vamos a construir entre todos
a partir del material del curso y a partir de estos espacios ese concepto de comunicación y ese concepto de habilidad comunicativa. Entonces, para ello nos vamos a hacer 5 preguntas. La primera es, ¿qué entendemos por comunicación? Cada uno de nosotros seguramente tiene una concepción muy diferente que parte de nuestros aprendizajes y que parte de las experiencias que hemos tenido. La segunda pregunta que les hago es, ¿ustedes creen que la comunicación es una característica única del ser humano? Vamos a ver qué me van contando en otra sesión. ¿La comunicación es una habilidad? ¿Considero que mi comunicación es buena, efectiva y eficiente? Y la última pregunta que les hago es, ¿una persona que presenta algún tipo de discapacidad puede ser competente a nivel comunicativo? Entonces, lo que busco, como les mencionaba, es que ustedes se lleven estas 5 preguntas para que ustedes vayan pensando qué se les ocurre, qué concepción tienen, cómo podemos dar respuesta a esas 5 preguntas y vamos a ir debatiendo cada una de estas a lo largo de estas 8 semanas del curso. ¿Qué es lo que busco en este momento? Que nosotros vayamos interiorizando en torno al tema de la comunicación. Nosotros tenemos que entender que la comunicación es un proceso que se caracteriza por ser inherente al ser humano. Hay diversas formas de comunicación, pero a través de la comunicación es que nosotros podemos interactuar con diferentes personas. Esa comunicación tiene diferentes manifestaciones, pero como tal se considera la comunicación como un fenómeno social. Si ustedes analizan, ustedes desde el momento en el que se están levantando, están ejerciendo un proceso de comunicación. Y durante todo el día, en las diferentes interacciones que ustedes tienen, si usted se moviliza en el transporte público, si usted va en su carro, mientras usted va caminando a su lugar de trabajo, cuando usted interactúa con sus compañeros, cuando está en una reunión de trabajo, etcétera, 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 usted como tal está interactuando con esas personas a través de la comunicación. Por lo tanto, busco entonces que veamos la comunicación como un fenómeno social y para ello les traigo esta definición que nos hacen estas autoras en torno a que la existencia del hombre solo es posible a través de la comunicación. Y aquí quiero que ustedes se vayan un poco hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y analizando las teorías de la evolución del hombre, empecemos a ver cómo el hombre se fue transformando y cómo fue también a través de la comunicación que se logró como tal una evolución de nosotros como seres humanos conscientes y racionales. Entonces, la comunicación solamente es posible a través de la existencia del hombre. En este sentido, la comunicación y el hombre son los dos elementos centrales de la subsistencia humana. Y van a ver ustedes cómo hay diversas formas de comunicarnos. Eso es el propósito también que quiero mostrarles el día de hoy. Este gráfico que les traigo es para que podamos comprender todos que la comunicación está mediada por diferentes factores. Muchos de nosotros creemos que solamente están directamente relacionadas a comunicación por lo que nos está dando el contexto, porque yo en este momento estoy interactuando con ustedes aquí en una sesión de clases, si lo queremos llamar así. Entonces, en este momento, pues es una sesión un poco más formal, con un lenguaje mucho más elaborado, con una presentación, ¿cierto? Ese es el contexto que está determinando en este momento la comunicación que estamos llevando. Pero si estuviéramos en otro espacio, si estuviéramos, por ejemplo, compartiendo en un asado todos, de cierre de ciclo académico, donde ustedes van a compartir las experiencias que tuvieron durante este periodo, donde ustedes van a socializar las experiencias positivas, negativas, entonces obviamente va a ser un espacio mucho más tranquilo, mucho más dinámico, mucho más espontáneo, a diferencia del espacio en el que estamos ahorita. Entonces, fíjense cómo esta comunicación que se está dando entre dos personas, y aquí está el ejemplo entre dos personas, pero sabemos que podemos interactuar con muchas más personas, está dada por diferentes dimensiones. En primer lugar, una dimensión intrapersonal. Quiere decir que esa hace referencia a lo que soy yo como individuo, a las características propias que yo tengo a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel social, lo que me determina a mí como un sujeto.
¿sí? Algunas personas pueden ser más extrovertidas, otras personas no les gusta hablar tanto, algunas personas se les facilita muchísimo más hablar en público, otras personas son más tímidas, ¿sí? Y también ustedes han venido compartiendo en el foro sobre la importancia de las habilidades comunicativas, muchos de esos aspectos. Entonces, fíjense que el primer elemento es lo que soy yo como persona, como individuo, es esa dimensión intrapersonal. Aquí también entra a jugar mucho esos aspectos socioculturales determinantes que aprendimos de nuestra familia, de los cuidadores, del contexto en el que nosotros nos relacionamos, del colegio en el que estudiamos. Entonces, todos esos aspectos, esos aprendizajes previos que tuvimos desde la infancia, entran a determinar también lo que somos como sujetos que estamos comunicándonos a diario. Luego de esta dimensión intrapersonal, vamos a hablar de una dimensión interpersonal. Y aquí está lo clave de las habilidades comunicativas. Es que si yo definitivamente logro comunicarme de manera eficiente y de manera efectiva con mi interlocutor o con mi receptor, entonces esa dimensión interpersonal entra a jugar dos elementos, lo que soy yo como individuo y la capacidad de recepción que tiene este individuo con el que yo me estoy comunicando, esta persona, ¿sí? Obviamente aquí también entran a jugar todos esos elementos intrapersonales de esa otra persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que estos dos sujetos que se están comunicando pues puedan tener una comunicación fluida, que el uno al otro pueda escucharse, que pueda comprender el mensaje, que se pueda obtener una respuesta positiva. En conclusión, que haya una interacción comunicativa satisfactoria para las dos partes. Pero sabemos que esa interacción está mediada por un contexto social, por una dimensión sociocultural. Aquí vamos a encontrar nosotros una dimensión sociocultural que determina indiscutiblemente esa interacción entre estas dos personas. Sabemos que hay elementos contextuales que hacen que en algún momento nosotros podamos ser agresivos en las respuestas, que podamos no estar de acuerdo con este interlocutor porque tenemos algunas diferencias ideológicas de diferente orden, y todos esos elementos hacen que en algún momento esa comunicación se vea afectada. Entonces, estos tres elementos que les quiero representar a través de este modelo sistémico de la comunicación, esta gráfica creo que lo representa mucho mejor, es cómo esa comunicación humana está determinada por una dimensión intrapersonal, por una dimensión interpersonal y por una dimensión sociocultural. Viendo entonces ya ese contexto del que hablábamos de dimensiones que determinan esa comunicación humana, vamos a empezar a hablar un poco de esos elementos de la comunicación. Y creo que pues este material que está en la plataforma ha sido como un resumen o como un recorderis de lo que todos hemos visto, como les mencionaba al inicio, de lo que hemos visto desde la primaria, ¿cierto? Yo creo que a todos nos hablaban de los elementos de la comunicación, nos enseñaban que hay un emisor, que es la persona que emite el mensaje, ¿cierto? Que hay un receptor, que es la persona que recibe la información que el emisor está transmitiendo, que esa interacción comunicativa se está mediando por un canal, que ese canal se puede manifestar de diversas formas y ya vamos a ver cuáles. En este caso, pues es una comunicación mediada a través de una llamada telefónica, que en cualquier interacción comunicativa que yo tenga, lo que estoy transmitiendo, lo que busco transmitir es un mensaje, ¿cierto? Un mensaje que lo puedo transmitir a través de diferentes códigos, a través de un código escrito, a través de un código oral, a través del uso de pictogramas o también a través del uso de señas, ¿cierto? Y finalmente, esta interacción comunicativa, y como lo mencionaba previamente, está mediada por el contexto, ¿sí? Fíjense cómo acá nosotros, sin tener siquiera idea del mensaje que Homero le está transmitiendo a Marge, con solo leer estas dos imágenes podríamos inferir muchas cosas de esta interacción comunicativa, ¿cierto?
Y fíjense cómo estamos representando aquí cada uno de esos elementos de la comunicación. Pero ¿por qué son importantes en este momento destacar esos elementos? Porque más adelante, y a partir de lo que ustedes han venido estudiando, vemos cómo hay unas funciones de la comunicación y cómo cada una de estas funciones tiene un peso significativo en cada uno de estos elementos, en el emisor, en el receptor, en el canal, en el mensaje, en el código. Desde este punto de vista, si nos devolvemos a la anterior diapositiva, vemos aquí que si bien seguimos hablando de un emisor, de un receptor, de un canal, de un código y de un contexto, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes hagan la asociación sobre estas dimensiones para que podamos ver y podamos comprender la comunicación más allá de una serie de elementos que la constituyen, es una serie de dimensiones que la determinan y como tal que la hacen efectiva o no. Eso es lo que yo busco en este momento, que podamos hacer esa asociación, ¿no? Estos elementos, estos gráficos que les traigo acá, yo hago las presentaciones con muchos de estos recursos. Primero porque no me gusta cargar mucho las diapositivas de texto. Eh, Segundo porque creo que esta es una hora en la que ya muchos están cansados por su jornada laboral y considero que cuando uno hace unas diapositivas con mucho texto y se las están leyendo, pues ¿para qué asisto yo a una videoconferencia? Mejor que me manden la presentación y yo la leo, ¿cierto? Entonces, a través de estos recursos visuales que yo les comparto en la presentación, lo que busco es que empecemos a relacionar cada uno de esos elementos que estamos viendo de la comunicación y de las dimensiones que les he venido explicando. Fíjense que nosotros generalmente creemos que solamente nos comunicamos cuando lo estamos haciendo de manera oral. Cuando yo estoy hablando con otra persona es la única manifestación de comunicación efectiva que puedo tener. Eso es lo que generalmente nosotros pensamos. Pero fíjense cómo hay manifestaciones a través del tacto, ¿sí? Estas manifestaciones las podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos un bebé, cuando cargamos un bebé, cuando estamos compartiendo con un niño que todavía no habla, ¿cierto? Es a través de esos gestos, es a través de esos sonidos que emite ese bebé que nosotros empezamos a comunicarnos, a interpretar ese mensaje y a darle significado al mismo, ¿cierto? Vemos aquí, por ejemplo, una situación muy clara y es la interacción que tiene ese bebé con sus padres o cuidadores. Cómo ellos empiezan a interpretar las necesidades de ese bebé, cómo empiezan a asociar el llanto a diferentes cosas que él quiere. Esa es una de las primeras manifestaciones comunicativas que tenemos en nuestras etapas iniciales del desarrollo. Pero también hay otras formas de comunicación hoy en día que se han ido incrementando con todo este desarrollo tecnológico, con toda la era de la transformación digital y la revolución 4.0, era lo que yo les compartía la semana pasada en torno a los emojis. Yo creo que algunos se preguntaban, bueno, ¿y la profesora para qué nos comparte eso? Pues porque esta ha venido siendo una nueva forma de comunicación, un nuevo código de comunicación que se ha instaurado de una manera casi que involuntaria en cada una de las interacciones comunicativas que nosotros estamos teniendo y que hace que nosotros empecemos a utilizar esos emojis y les estemos dando un significado a cada uno de esos elementos que podemos, a los que podemos tener acceso desde las diferentes redes sociales, ¿cierto? Pero si nos vamos un poco más hacia atrás, de pronto cuando estábamos en el colegio y nosotros mismos creábamos con nuestros amigos una serie de gráficos, de dibujos y hacíamos como tal un abecedario con gráficos, donde le dábamos como tal a cada uno, o sea, cada palabra tenía un gráfico y empezábamos como a construir ahí oraciones y ese era como un código propio que teníamos entre compañeros. Yo sé que muchos de los que están en este momento, en esta sesión, hicieron eso en el colegio. Muchos de los que están acá sí, otros más jóvenes de pronto no. Pero eso es para que ustedes vean cómo la comunicación se puede dar a través de la manifestación de diferentes códigos.
todo lo que estamos haciendo en este momento, tanto ustedes como estudiantes y yo como profesora, a través de las mediaciones tecnológicas, todo ese proceso educativo que hacemos, esto también se convierte en un nuevo canal de comunicación, o más que en un nuevo canal de comunicación, un canal de comunicación que permite fortalecer esas relaciones interpersonales y que también está acercando a muchos de nosotros a una educación de mejor calidad. Una comunicación netamente oral a través de grupos de personas, una comunicación con características o con un canal visogestual. Creo que ustedes lo han visto a partir de interacciones que hayan tenido con personas sordas, o una comunicación que está mediada a través de un código escrito. Eso entonces es lo que busco representarles aquí con estos elementos. Entonces ahora, ya teniendo clara esa relación entre esas dimensiones que determinan la comunicación con los elementos constitutivos de la misma, vamos a hablar de las funciones de la comunicación, porque la comunicación cumple diferentes funciones. Y yo sé que cuando estamos leyendo el material nos parece un poquito complejo esos nombres que nos daban ahí, pero ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que cada una de esas funciones que están allí, que se están describiendo, que ustedes las asocien con una situación que ustedes tengan o hayan tenido en sus interacciones interpersonales, para que puedan identificar qué es cada una de esas funciones. Y cuando hablamos de las funciones de la comunicación, entramos a hablar de un elemento muy importante, y es la comunicación no verbal. Esa comunicación no verbal que seguramente nos ha traído algunas cosas muy favorables y a otras cosas no tan favorables, ¿cierto? Ejemplo, cuando hemos presentado una entrevista de trabajo, nos evalúan mucho el lenguaje corporal, esas manifestaciones no verbales que nosotros tengamos, ¿cierto? Si cruzamos los brazos, si cruzamos las piernas, si nuestro rostro manifiesta interés frente a lo que están manifestando, o al contrario, estamos en una postura de desinterés. Entonces, ese lenguaje corporal, esa manifestación no verbal, es clave para determinar si nuestra comunicación está siendo efectiva o no con nuestro interlocutor, con nuestro receptor. Y fíjense cómo todas esas manifestaciones no verbales llegan a determinar, como lo mencionaba, de manera positiva o negativa nuestra interacción comunicativa. Y aquí veíamos entonces que entran a jugar dos elementos claves, ¿cierto? Uno, ustedes lo leyeron, que es la proxémica, y el otro, que es la cinésica. Entonces, cuando uno lee estos conceptos, uno como que se enreda un poquito, porque toda esa concepción teórica, todo lo que nos dicen los autores, como que nos empieza a confundir. Pero fíjense cómo estos dos elementos, lo reitero, están siendo determinantes de nuestras interacciones comunicativas. Fíjense cómo cuando yo estoy transmitiendo un mensaje con afecto, cuando yo tengo una confianza con esa persona, con ese interlocutor, ¿sí? Hay un acercamiento entre esas dos personas. Esto lo podemos ver no solamente en nuestras relaciones de pareja, lo podemos ver con nuestros hijos, con nuestros familiares más cercanos o con nuestros amigos, ¿cierto? Podemos ver cómo este elemento es determinante en diferentes situaciones. Vamos a pensar, por ejemplo, en una situación de la muerte de alguna persona, en donde muchas veces no se requiere dar unas palabras, sino simplemente el dar un abrazo ya se está comunicando a esa persona un acompañamiento frente a esa situación que se está presentando. Fíjense cómo cuando hay una situación de disconfort, o cuando yo no tengo confianza con con el otro, pues guardo una distancia frente a esa persona, ¿cierto? Seguramente cuando nosotros estamos empezando una nueva experiencia laboral, pues el acercamiento con nuestros compañeros no es, la distancia que tenemos en la comunicación con nuestros compañeros es un poco más lejana, pues porque no nos conocemos, no hay confianza. Entonces, esa proxémica es un elemento clave en la comunicación. Cuando yo tengo algún malestar con alguna persona,
suelo distanciarme de la misma y este es un elemento determinante y clave que le da significado a esa interacción comunicativa, así como lo de la cinética, que aquí ya entran a ver los movimientos que yo hago con mi cuerpo, los movimientos que yo hago con mi rostro, ¿sí? Y esto es un elemento, fíjense que nosotros no necesitamos leer, por ejemplo, qué está pasando con esta persona, qué está pensando en este momento, porque con solo ver con solo ver su rostro ya podemos inferir muchas cosas que están sucediendo en este momento. Esta fotografía, y creo que muchos otros elementos visuales relacionados con este tipo de situaciones, nosotros podríamos sacar de acá diferentes significados del rostro de cada una de estas personas que está acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el significado que nosotros demos a estas manifestaciones comunicativas no verbales están mediados directamente por las experiencias previas que nosotros tengamos, ¿sí? Porque nosotros pueden haber personas, ejemplo, que digan, este es un grupo de personas que está esperando que les den comida. Hay otras personas que pueden decir, este es un grupo de personas desplazadas, víctimas de la violencia, ¿sí? Que están esperando alguna intervención del Estado por su situación. Otros pueden decir, no, ellos están viendo algo que está sucediendo aquí y les interesa verlo muy de cerca, ¿cierto? Entonces fíjense cómo cada uno de nosotros a partir de esa dimensión sociocultural empezamos a darle diferentes significados a esas manifestaciones comunicativas que se están dando a nivel no verbal. Entonces, cerrando con el tema de los elementos y de las funciones comunicativas que hemos visto hasta aquí, ustedes han encontrado que hay 6 funciones comunicativas y que cada una de estas funciones le está dando un mayor peso a alguno de esos elementos de la comunicación. Una le da más peso al receptor, otra al emisor, una al código, otra al mensaje, otra al canal. Pero entonces lo que yo les decía a ustedes, lo que yo quiero en este momento es que ustedes piensen ahorita, antes de dormir, mañana, bueno, ustedes vayan asociando, y esta es la forma más efectiva de comprender esta parte teórica, que ustedes vayan asociando cada una de estas funciones de la comunicación a diferentes situaciones de la vida diaria que ustedes han tenido. Probablemente esta función poética no sea una de las que con frecuencia nosotros empleemos, probablemente, ¿cierto? Pero vamos a identificar, y esa es la tarea que les dejo para que ustedes lo vayan haciendo, cómo en cada una de esas interacciones hay una función emotiva o expresiva que es de las más recurrentes en las interacciones de las personas, esa función imperativa que muchas veces nos trae algunos problemas cuando yo estoy buscando como tal dar una orden, una indicación a un grupo de personas o a una persona, una función referencial o una función fática o de contacto. Puedo decirles que estas 4 funciones son de las que más nosotros hacemos uso en nuestras interacciones comunicativas. Entonces, esa es la invitación que yo les hago en este momento, porque no tendría sentido que yo empiece a narrarles nuevamente lo que está en la plataforma, porque pues para eso todos hemos venido revisando el material. Y eso es muy importante, ¿no? Que todos ya hayan revisado un poco el material para que podamos ir avanzando en el proceso. Y bueno, cerramos entonces este tema ya hablando entonces de los elementos de la comunicación, las dimensiones y las funciones de la comunicación. Vamos a hablar de un tema clave en el que ustedes han venido trabajando también durante esta semana, que es la escucha activa. Esta escucha activa es otro elemento determinante de la comunicación. Si no hay una escucha activa, definitivamente esa relación interpersonal que yo estoy estableciendo con el otro va a ser un fracaso. Y seguramente todos hemos tenido dificultades en esa escucha activa. Muchas veces a nosotros nos gusta ser escuchados, pero no escuchar a los demás. O muchas veces lo único que estamos haciendo es prestando atención de manera simbólica. Es decir,
Yo estoy sentada viéndole a los ojos a la persona que está hablando, pero mientras tanto yo estoy en otra dimensión, ¿cierto? Entonces, esos elementos, esos niveles de la escucha activa que ustedes han venido estudiando, entran a determinar la eficacia de esa interacción comunicativa. Si efectivamente yo estoy prestando atención a lo que la otra persona me está transmitiendo, si efectivamente hay contacto visual. Y aquí en esta parte del contacto visual yo me quiero detener, porque si nosotros, quiero que ustedes se trasladen en este momento una situación comunicativa y es la de un bebé con su cuidador. Entonces, ese bebé, una de las primeras manifestaciones comunicativas que tiene es el contacto visual. Cuando hay un contacto visual con la persona que lo cuida, sea su madre, sea el padre, sea cualquier cuidador, ¿sí? Por eso ustedes escuchan que yo hablo del cuidador, establece un contacto visual, ahí ya hay una tensión conjunta entre ese bebé y entre ese cuidador. El contacto visual, como lo mencionaba, es de la primera manifestación comunicativa en cada uno de nosotros. Ahí ya hay una atención, en ese momento hay una atención por parte del emisor, ¿sí? Y él mismo empieza a interpretar, a valorar esas manifestaciones no verbales que tiene ese bebé. Manifestaciones no verbales como el llanto, manifestaciones no verbales que el niño puede, que el bebé puede tener seguramente a través del movimiento de los ojos, a través de una sonrisa. Entonces, todas esas manifestaciones no verbales, ¿sí? Son de los primeros elementos en la comunicación que nosotros tuvimos. Y fíjense cómo desde esa etapa primaria empieza a desarrollarse y muchas veces ahorita en la etapa adulta es cuando más dificultades tenemos, ¿cierto? Porque no sabemos como tal controlar esas manifestaciones no verbales porque no sabemos cómo interpretarlas y no sabemos cómo darles un significado con sentido, un significado válido a partir de esa interacción que yo tenga con el otro. Estos elementos, ese contacto visual, el hecho que yo le preste atención a mi interlocutor y que haga uso de una manifestación no verbal de manera efectiva, lo que está dándole es un valor a mi interlocutor. Yo estoy valorando lo que el otro me quiere transmitir. En este espacio, por ejemplo, yo no puedo ver, por ejemplo, ustedes en qué posición están ahorita, porque de pronto algunos están conectados aquí a la sesión, pero están sentados viendo la repetición de la etapa de hoy, o están viendo el noticiero, o están viendo la novela, ¿cierto? Yo no puedo ver eso en este momento porque cada uno de ustedes está en diferentes espacios y está haciendo diferentes actividades. Otros pueden estar muy viciosos aquí en escucha activa, están tomando apuntes, están muy dispuestos a la sesión. Entonces, fíjense cómo esas manifestaciones lo que hacen es darle un valor al interlocutor. Cuando uno está en una sesión presencial, porque yo también dicto clases presenciales, y uno, por ejemplo, ve a los estudiantes que están acostados prácticamente en la silla, que están con audífonos o que todo el tiempo se están riendo, pues inmediatamente eso hace que uno diga, aquí no hay escucha activa, aquí no hay interés, no hay una valoración por parte de ese sujeto del mensaje que yo le estoy transmitiendo y eso ya genera como tal una manifestación no verbal de mi parte como profesora de molestia, ¿cierto? La disposición física que yo no puedo valorar en este momento en cada uno de ustedes es un determinante también de esa escucha activa, porque a través de esa disposición física yo le estoy demostrando interés a mi interlocutor. Si yo estoy acostada en la silla, es como que no me importa, no eres relevante, no, o sea, si me hablas está bien, si no, pues también yo creo que ninguno de nosotros vamos a estar acostados en nuestro puesto de trabajo escuchando alguna indicación de nuestro coordinador o de nuestro jefe si no tenemos otro tipo de disposición física. Entonces, en resumen, a partir de lo que ustedes han venido leyendo y los videos que han visto, yo creo que espero que hayan podido ver los videos que les compartí sobre escucha activa. Eh, Estos elementos son claves que ustedes los empiecen a evaluar
en sus interacciones comunicativas. Fíjense cómo esto va a determinar la eficacia de su interacción en esos espacios laborales y personales que ustedes tengan. Esto nos va a ahorrar muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que empezar a hacer? Una autoevaluación de la forma en la que yo me estoy comunicando con el otro. ¿Lo estoy escuchando de manera activa o no? Entonces, esa es la segunda tarea que les dejo en este momento. Hagan una autoevaluación y recuerden mañana cuando estén en esos diferentes espacios, cómo es esa interacción que ustedes tienen con el otro, para que de esa forma empecemos como tal a conocer las estrategias que nos pueden ayudar a mejorar algunos elementos que seguramente no manejamos muy bien en nuestras interacciones. Entonces, esto es básicamente las explicaciones que les traía para el día de hoy relacionado con los primeros temas del curso. Entonces, voy en este momento a habilitarle el chat porque quiero leer quiero leer los comentarios y las preguntas que ustedes tengan relacionadas con estos temas que expliqué hasta el momento. Entonces, ¿qué comentarios hay frente a lo que expliqué? ¿Tienen alguna inquietud? A ver, ¿qué quieren comentarme acá en el chat? Porque es muy importante que también interactuemos un poco a través de este espacio. Cuéntenme un poco, por favor, para que podamos aquí conversar. Bueno, dice Hernán Darío dice, profe, ¿esos lenguajes corporales pueden significar lo mismo en todo escenario o es cambiante? Hernán, tanto el lenguaje, no, tanto la comunicación no verbal, ¿sí? Como la comunicación verbal oral, es cambiante determinando del escenario o el contexto en el que tú estés interactuando, ¿sí? Seguramente el ejemplo que les colocaba ahorita, vamos a hablar de otro, la forma en la que tú te comunicas de manera no verbal con tu familia, con las personas más cercanas a ti, es totalmente diferente a la forma en la que tú estableces una interacción con las personas superiores a ti en cargo en el lugar donde trabajas. O si por el contrario tú eres un empresario independiente, estás con tu empresa, entonces seguramente la forma, la manifestación comunicativa no verbal que tú tienes con un cliente es muy diferente a la que tú vas a tener con tus colaboradores, ¿cierto? Porque con el cliente va a haber un formalismo, vas a guardar cierta distancia como respeto. Entonces, ese lenguaje corporal, como tú lo estás mencionando acá, esa comunicación no verbal, y el mensaje que nosotros queremos transmitir de manera oral está determinado y es diferenciado a partir de ese contexto, a partir de lo que tú quieras comunicar, a partir del propósito que tú quieras darle a esa interacción comunicativa. Bueno, ¿qué otras preguntas, comentarios hay? Dice Laura, profe, a mí la verdad aún no me queda muy claro lo de las funciones de la comunicación. Laura, hablamos de unas funciones de la comunicación que están determinando cada uno de los elementos de la misma. Es decir, vamos a hablar de una función emotiva, de una función expresiva. Entonces, fíjate, te voy a poner un ejemplo de esa función. Tú te enteraste hoy que te ganaste el baloto, ¿sí? Tú estás absolutamente emocionada porque te ganaste el baloto. Imagínate, creo que ya son más de 55.000 millones de pesos que hay. Entonces, en la forma en la que tú vas a manifestar ese mensaje hay toda una expresividad, ¿cierto? Porque tú en ese momento quieres transmitir alegría, quieres transmitir muchas sensaciones porque estás contenta porque te ganaste todo ese dinero. Entonces, fíjate cómo esa comunicación que tú estás teniendo en ese momento, esa interacción que tú tienes, está siendo mucho más emotiva, está siendo mucho más expresivo, ¿cierto? O podríamos poner un ejemplo contrario, estás transmitiendo una situación trágica, algo grave que pasó. Entonces, esa emotividad, esa expresividad en tu mensaje va a ser totalmente opuesta a la situación que te colocaba en torno al tema que te has ganado el baloto. Eso en cuanto a la función emotiva o expresiva. Una función imperativa. Una función imperativa es cuando tú estás dando una indicación. Ejemplo, yo necesito que ustedes cierren todos ya la cámara de sus computadores. Entonces, ahí
le estoy dando una fuerza a ese mensaje. Estoy dando una indicación, estoy siendo imperativa, estoy dando una orden. O necesitamos que todos organicen ya sus tiempos para que se puedan disponer a estudiar el material del curso. Esa es una función imperativa. Cuando yo hablo de una función referencial es que estoy haciendo énfasis en el mensaje. Ejemplo, este momento, esta situación que estamos teniendo, esta videoconferencia está centrada en un mensaje, está centrada en un tema. ¿Cuál es el tema? Hablar de lo que son las habilidades comunicativas, hablar de los elementos y funciones de la comunicación. Esa es la función referencial, ¿sí? Cuando estamos todos en torno a un mismo tema. Cuando yo asisto a un foro sobre emprendimiento e innovación y todos estamos hablando en torno a esos temas de emprendimiento e innovación. Ese sería un ejemplo de la función referencial. La función poética es una función que tiene mucha carga en el mensaje, ¿sí? Lo vemos mucho, por ejemplo, valga la redundancia, cuando estamos narrando un poema, lo podemos ver no solamente de forma oral, sino también de manera escrita. Un ejemplo, por ejemplo, la función poética que se puede ver en otro espacio que diferente, pero es para que veamos ese ejemplo, por ejemplo, la ópera tiene una carga poética muy grande. Entonces, fíjense cómo la comunicación ahí está teniendo una función completamente diferente a que yo en este momento dé a ustedes les lea a ustedes un poema. Bueno, entonces no sé si para Laura, creo que fue la que me hizo esa pregunta. Sí, Laura, ¿fue un poco más claro para ti? Ok. Bueno, Adriana me dice, profe, ¿la comunicación solo se da con seres vivos? Es decir, si voy a comprar una joya con una piedra preciosa y veo varias antes de llegar a la que cumple mi ideal y veo las cualidades que busco en la piedra, en el material, cumplo mi expectativa. Es decir, para mí el color, la forma, el tamaño sería una forma de comunicación. Adriana, yo no te voy a responder esa pregunta, ¿sabes por qué? Si recuerdas, les dejé a ustedes unas 5 preguntas orientadoras al inicio. Y no es porque no te la quiera responder, bueno, Adriana, porque es muy valioso lo que tú estás diciendo en este momento, ¿sí? Yo les preguntaba, ¿es la comunicación solamente se da en seres humanos? Entonces, quiero que a partir de esa inquietud que tú estás manifestando, o más de esa situación que estás narrando allí, quiero que tú mismo cuando abramos como tal el debate en torno a esas preguntas, me cuentes y hablemos entre todos sobre ese tema. También sobre esa situación, perdón. También aquí entran a haber muchos intereses en torno a la comunicación animal. Y vamos a hablar un poco más adelante de eso, de la comunicación animal. Bueno, Hernán, esto que tú estás manifestando, ya lo había explicado antes, no sé si lo alcanzaste a escuchar, pero ya lo había explicado, bueno, para que por favor revises la grabación cuando se las envíe, ¿listo? Juan Carlos, profe, todas las funciones nos llevan a tener una comunicación asertiva. Juan Carlos, lo que se busca es que todos tengamos una comunicación asertiva. Ese es el propósito final, ¿cierto? Obviamente, y es natural que como seres humanos que somos, hayan diferentes situaciones en las que tengamos algunas deficiencias, algunos aspectos negativos. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, con este curso? Minimizarlos, ¿cierto? Seguramente muchos de nosotros hemos tenido inconvenientes con muchas personas o con algunas personas por la forma en la que nos expresamos, por la forma en la que movemos nuestro rostro, por la forma, de pronto algunos hablan muy fuerte, otros hablan muy pasito, algunos hablan mucho, otros hablan poco. Entonces, lo ideal no es que todos tengamos una comunicación efectiva y seamos los mejores comunicadores en adelante, no. Lo ideal es que a lo largo de este proceso empecemos a autoevaluarnos, a identificar en qué aspectos somos débiles y a partir de esa evaluación implementemos estrategias que nos permitan fortalecer cada uno de esos elementos de la comunicación en los que estamos fallando en los diferentes roles que tenemos como receptor o como emisor. Bueno, listo, perfecto. A ver, por acá se retira. Perfecto. Bueno. El último comentario por acá, en mi opinión, creo que en todas las etapas de la comunicación debemos estar conscientes, esa es la palabra
conscientes de esa acción para ser efectivos en todas las etapas. Correcto, Alberto. Muy bien, ese es un comentario muy oportuno para el espacio. Eh, Jean también nos dice que para que sea asertiva no solo depende del emisor. Claro que no, estoy completamente de acuerdo contigo. No es solamente de la forma en la que yo transmito el mensaje, sino también la forma en la que el otro lo recibe. El otro tiene disposición de recibir mi mensaje, el otro está en escucha activa, eso es muy claro para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Esta comunicación está quedando grabada? Sí, señor, está quedando grabada. Bueno, entonces, vamos aquí con los últimos elementos porque nos quedan ya pocos minutos. Algunas orientaciones generales, yo siempre hago esto al terminar cada una de las explicaciones de los temas y darles paso a ustedes. Ustedes han venido identificando el estilo comunicativo que yo tengo en la orientación del curso. Entonces, el día lunes, todos los lunes muy temprano en la mañana, yo voy a activarles a ustedes los temas que van a ir viendo cada semana y las actividades. Les explico qué actividades hay que hacer abro como tal el espacio para el foro de dudas e inquietudes para que puedan preguntar en el mismo y los voy orientando. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Por favor, lean con calma la descripción de cada una de las actividades. ¿Por qué? Porque hay personas que ya entregaron algunas de esas actividades. Ejemplo, el mapa mental. Y cuando yo fui a valorar esa actividad, me encontré que no estaban haciendo un mapa mental. Entonces, mi primera recomendación es, revisen los anuncios, léanlos con calma, empiecen a estudiar el material y luego revisen la descripción de la actividad. Bueno, porque lo que están presentando no corresponde a lo que es un mapa mental. ¿Y yo qué puedo inferir de la situación? No estamos leyendo bien, estamos cumpliendo con una actividad por entregar la actividad, pero no la estamos haciendo a conciencia y con tiempo. Entonces, eso es clave que lo tengan en cuenta. Tenemos dos actividades para esta semana, para esta primera semana. Una es el foro sobre la importancia de las habilidades comunicativas. En ese foro también hay unas orientaciones para la participación del foro. Quiero mencionarles algo, yo no voy a calificar todavía el foro, porque aquí es muy importante que ustedes no solamente participen una vez, no se trata solamente de que ustedes incluyan su intervención y ya. Aquí yo entro a valorar la capacidad de argumentación que ustedes tengan, de diálogo constructivo con sus compañeros y tengan en cuenta algo. Se está describiendo allí que ustedes tienen que manifestar una situación en la que hayan tenido alguna dificultad en la comunicación, pero tienen que indicar dentro de esa situación comunicativa que yo tuve, en la que presenté algún problema, ¿qué se vio más afectado? ¿El receptor, el canal, el código, el problema estuvo en el mensaje, fue el contexto? ¿Sí? Porque no se trata solamente de que ustedes narren la situación, sino que asocien esa situación con los elementos de la comunicación que les acabo de presentar y adicionalmente con las funciones. Digamos, por ejemplo, uno de nosotros somos coordinadores de un grupo de colaboradores y entonces dentro de la función imperativa yo levanté la voz y eso generó cierto malestar. Eso es lo que buscamos que ustedes describan en el foro. Bueno, ojo porque algunas intervenciones están siendo muy cortas. No estoy hablando de que sean extensas, sino que sean lo suficientemente argumentadas y que describan los elementos y las funciones de la comunicación a partir de esa situación que ustedes tuvieron. Estas dos actividades, ya voy a ir al chat para responderles las preguntas. Estas dos actividades cierran el 5 de agosto. Es decir, ustedes tienen 2 semanas para participar en el foro y para entregar el mapa mental. Por eso todavía no voy a calificar las actividades del foro. Yo no califico las actividades del foro desde el primer día porque necesito instigarlos a participar más en el mismo. Pero esas actividades cierran el 5 de agosto. Esto que les presento acá es un ejemplo del mapa mental.
Si ustedes revisan la descripción de la actividad del mapa mental, ahí hay un link que les lleva a un material que se llama Los Organizadores Gráficos. Les recomiendo que lo guarden porque les va a servir muchísimo, no solamente para este curso, sino para los demás cursos y créanme que para el proceso laboral y académico de en adelante, en donde les explica a ustedes qué es un mapa mental. Y en resumen, ¿qué es un mapa mental? Es un organizador gráfico que se caracteriza por explicar un tema a partir de las palabras claves del mismo, que tiene un orden jerárquico y que está acompañado por unos elementos gráficos, por unos dibujos, ¿sí? Que le dan un significado a lo que ustedes están colocando en el texto. Generalmente, y les recomiendo que no se utilicen muñequitos, sino que se busquen situaciones reales, ¿sí? Que le den un significado, lo repito, a lo que ustedes están manifestando acá a nivel escrito. Por ejemplo, sociedad. Este ejemplo es claro de lo de sociedad. Mercado, claro, las diferentes formas de mercado. En la parte central, yo siempre debo colocar el tema central que yo voy a realizar. El tema central de mi mapa mental, que es, pues, los niveles de escucha activa. Entonces, nivel 1, 2, 3, 4, y ustedes empiezan a relacionar la información clave acompañada de elementos visuales. Esto es clave a la hora de elaborar un mapa mental. No es un resumen, no es un listado de temas, no acepto los trabajos a mano, entonces, eso es clave para que por favor lo tengan en cuenta. Y otro elemento clave es la ortografía. No estamos revisando y estamos teniendo muchos problemas de ortografía. De pronto no somos muy buenos en ortografía. Busquen en un diccionario, busquen a través de internet, pero por favor, antes de entregar cualquier documento, miren, no solamente aquí, sino cualquier documento, ustedes deben hacer una revisión. Bueno, vamos a revisar rápidamente el chat. Eh, Ok, bueno, no hay preguntas. Bueno, listo. Ok, perfecto. Bueno, preguntas que ustedes tengan, por favor, inquietudes que hayan para que por favor me comenten. ¿Hay alguna pregunta para que podamos ir cerrando? ¿Algún comentario, por favor, que haya? ¿Fue claro para ustedes el tema? Ok, Hernán, en cuanto a lo del mapa, entonces mira, ten en cuenta algo. Yo igual, esta conferencia se está grabando, entonces yo el día de mañana les comparto el link para que ustedes puedan acceder a la grabación y lo puedan revisar y también les voy a mandar la presentación. Yo siempre les mando la presentación para que ustedes lo tengan. Bueno, pero en relación al mapa mental, lo que te recomiendo es que revises el material eh, que está cargado en la descripción de la actividad. Tú le das clic ahí, lo descargas, se demora un poquito en descargarlo porque es un archivo que es un poquito pesado, lo descargas y buscas mapa mental y ahí te aparece el ejemplo. De todas maneras, yo les voy a enviar un mensaje con algunos ejemplos para que ustedes lo revisen, pero también ustedes, por ejemplo, pueden buscar a través de Google ejemplos de mapas mentales y les va a arrojar también ejemplos. Bueno, entonces creo que no hay preguntas adicionales ni comentarios, entonces me encantó haber estado con ustedes, espero entonces que puedan seguir revisando el material, cualquier inquietud que tengan, ya saben, me pueden escribir al foro de dudas o inquietudes, o me mandan, si es algo privado, me pueden mandar un mensaje, con el mayor gusto estoy para responderles. Nos vemos el próximo jueves a las 8:30 de la noche. Bueno, un saludo muy especial a todos, que estén muy bien.